La segunda gran prueba que tenemos en afirmar la deidad de Cristo es el uso de la palabra curios. La palabra curios significa Señor. Si bien esa palabra tiene varios significados, puede referirse a varias cuestiones, quiero que vayamos viendo a través de las escrituras el uso de esta palabra. En algunas ocasiones era usado de una forma cortés, así como nosotros nos podemos referir a otra persona como Señor, por respeto o por cortesía. También lo utiliza las escrituras, ¿sí? De varias maneras. Por ejemplo, en Mateo 13:27 podemos leer: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron Señor. Esa palabra Señor ahí, según el contexto, habla de cortesía o de una persona superior pero no divina, ¿sí? También lo podemos ver en Mateo 21:30, donde dice: y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. Está hablando de una parábola de los dos hijos, ¿sí? De aquel que dijo que iba a ir y no fue, y aquel que no quería ir y después fue. También lo vemos en Mateo 27:63. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún. Entonces esa palabra Señor hace referencia, como les vengo diciendo, a una persona superior, o por cortesía se le dice de esa manera. Es decir, que la primera identificación de esta palabra puede referirse a una persona superior o por cortesía. También esta palabra se utilizaba para referirse a un amo, al amo de un siervo o esclavo. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 6, versículos 24. Ninguno puede servir a dos señores. No está hablando de ninguna deidad ahí, sino más bien de una persona que es el amo, ¿sí?, de un siervo o de un esclavo. También lo podemos ver en Mateo 21:40. Cuando venga pues el señor de la viña, está contando la parábola de los labradores malvados, ¿sí? Esa palabra ahí, señor, es curios, pero está en referencia a ser amo, ¿sí?, de algún siervo o esclavo. Sin embargo, la cuestión aquí está en que esa palabra en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, recuerden que el Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo, y cuando se tradujo al griego, esa traducción se llamó Septuaginta. Entonces los propios judíos, que tenían que traducir la Biblia del Antiguo Testamento, usaron la palabra curios para referirse al Señor, ¿sí?, a la palabra IHWH, que transliterado es Yahweh en algunas Biblias, en otras Biblias se coloca Señor, y en otras traducciones Jehová. ¿Sí? La palabra Yud Van Hei es en el original hebreo, pero cuando se tuvo que traducir esa palabra, se tradujo como curios, ¿sí?, una identificación a la deidad de esa palabra curios. Entonces, como vemos posteriormente, el Nuevo Testamento, para referirse a Jesús, usa la palabra curios. O sea, hay una identificación, una relación, ¿sí? Tiene que haber esa relación porque precisamente Jesucristo es Dios. Y esto lo podemos ver en Lucas capítulo 2, versículos 11. Dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Curios.
¿Lo ven? Es decir, la misma palabra que se ha traducido en la Septuaginta para Dios hace referencia a Cristo como el Señor. Entonces hay una clara referencia de las Escrituras a Jesús como Curios, ¿sí? Como el Señor. Y esto parece ser, en el caso este de los ángeles y los pastores que estamos haciendo alusión, para nosotros nos parece tan difícil poder entender esto, pero para un judío sí lo era, porque ellos, al escuchar estos pastores de parte de los ángeles, que iba a nacer o había nacido el Cristo, el Mesías, el Señor del Antiguo Testamento, era muy difícil para ellos el entendimiento de esto. El Señor de todo iba a nacer. O sea, no tenían un entendimiento ellos, los pastores. Sin embargo, ellos creyeron a la palabra de los ángeles y la comunicaron. También lo podemos ver en primera Lucas capítulo 1 versículos 43, en donde dice: porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Esta es Elizabeth hablando a María, y dice Señor es Curios, ¿sí? Está haciendo referencia a que esta criatura que estaba en el vientre de María era Curios, el Dios de Israel, ¿sí? Una equiparación tremenda de deidad de parte de Jesucristo, ¿sí? Entonces, entendiendo el contexto en el cual se está hablando esta palabra, podemos llegar a entender lo que entendían ellos, principalmente lo que estaban en ese tiempo. Y también Jesús, hablando con los fariseos, en el Salmo 110.1, le cita el Salmo 110.1 a ellos, a los fariseos. Le dice: Jehová dijo a mi Señor. Entonces le pedía a Jesús una interpretación a los fariseos. Y la interpretación es que el Señor, traducido por la Reina Valera como Jehová, dijo a mi Señor. Es el Señor del Antiguo Testamento dijo a mi Señor, y usa la palabra ahí haciendo referencia a una deidad. O sea, el Señor está refiriéndose, David está hablando, es un salmo del rey David, hace referencia a que el Mesías era Señor de David. Y hay una equiparación entre el Señor o Jehová y el Señor. O sea, está reclamando deidad. Es decir, que el Mesías también tendría que ser Dios. ¿Lo ven? Jehová dijo a mi Señor. Y nadie era Señor de David si era el rey de Israel. Por lo tanto, tendría que ser Dios. Los fariseos sabían que le estaba hablando acerca de sí mismo y se identificaba como alguien divino por la palabra Curios utilizada, ¿sí?, del Antiguo Testamento. Entonces vemos que el mismo Jesús le estaba diciendo a los fariseos que él era semejante en igualdad a Jehová o a Yahweh, ¿sí?, del Antiguo Testamento. Es decir, estaba reclamando deidad. Y en en Hebreos capítulo 1, donde hablas referente al Hijo, ¿sí?, también cita el Salmo 102, el cual habla de la obra del Señor en la creación y lo aplica a Cristo. En Hebreos 1, 10 al 2,
dice: y tú, oh Señor, esa palabra Señor es Kurios, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Está hablando de eternidad, y está refiriéndose el autor de Hebreos a Jesucristo como Kurios. ¿Lo pueden ver? O sea, hay una asimilación, una relación directa entre la palabra Kurios y Jesucristo. Es decir, es evidente la relación que quieren mostrar estos autores en que Jesucristo es Dios.